punto en medio de la semana para estudiar la palabra del Señor, para comenzar a estudiar oficialmente, luego de nuestra breve introducción, el libro de Pecados Respetables. Así que hoy comenzamos con prefacio, capítulo 1, como les animamos ya anteriormente a que ustedes ya pudieran haber leído esa primera sección del libro. Así que hoy, con la ayuda del Señor, esperemos ver estos tres temas, que son los tres temas en los cuales se puede dividir lo que se enseña en el prefacio y en el capítulo 1. Así que este capítulo es muy importante porque nos crea como un fundamento de todo lo que vamos a estar hablando en nuestra clase. Quiero desde ya decirle, yo lo he dicho antes, que Jerry Bridge es mi autor favorito en el tema de la aplicación del Evangelio. Hoy tenemos a Paul Tripp, un buen autor que hace eso. De hecho, de todos los autores que tenemos disponibles hoy, él es el más que lo hace. De tocar cualquier tema que tenga disponible y siempre apuntar al Evangelio, la aplicación del Evangelio. Pero antes de Paul Tripp, la generación anterior, estaba Jerry Bridge. Y yo le invito, mi hermano, a que usted lea los libros de Jerry Bridge. Son muy buenos, todos centrados en el Evangelio. De hecho, Jerry Bridge fue el autor que Dios utilizó junto a R.C. Sproul y Paul Washer para enseñarme en un momento dado, definir lo que era el Evangelio, conocer el tema de justificación, conocer el tema de la salvación, lo que implica la salvación. No hay otro autor que en arroz y habichuela te lo explique como Jerry Bridge en sus libros. Tiene muchos libros, las disciplinas de la gracia, en búsqueda de la santidad, muchos libros muy buenos. Tiene un libro que se llama Evangelio 101, como para explicarte lo que es el Evangelio. Libros muy buenos que hablan acerca de este tema del Evangelio. De hecho, este autor es de los pocos que yo he podido leer todos sus libros, buscar todo lo que él ha publicado para tratar de entender su mente, su teología. De autores modernos lo estoy tratando de hacer con Miguel, pero Miguel Núñez está publicando más libros de los que yo puedo tener así en la agenda de lectura. Pero estoy detrás de él, estoy ahí leyendo todos los libros que publica Miguel Núñez, todos los que publica Albert Muller. Son autores que yo he escogido para leer todo lo que publican ellos. Así que yo te invito que tú cojas un autor de los modernos o un poquito ya de los que ya no están con nosotros, y es un buen ejercicio hacer eso, leer todo lo que escribió cierto autor, porque eso te va a ayudar a entender un poco acerca de su teología, su pensamiento y cómo él está tratando de explicarte el Evangelio y aplicarlo. Así que en todo lo que he leído de Jerry Bridge siempre es lo mismo. De hecho, repite las mismas ideas aplicadas a diferentes contextos. Y es lo que vamos a ver aquí en este prefacio, capítulo 1. Es el fundamento del Evangelio en cualquier tema que nosotros vayamos a discutir. Así que le animo a que usted participe en la clase haciendo sus comentarios de lo que usted escribió, de lo que usted leyó, de cómo usted fue confrontado tal vez, de algo que usted descubrió, una verdad que usted no recordaba y que a través de esta lectura en la semana recordó. Así que para que esta clase, al final de cuentas todas, pero para que esta clase sea más efectiva, yo le animo a que usted antes de venir a la clase lea la porción, lea en este caso ya haber leído el capítulo, prefacio y capítulo 1. Así que en el camino, mientras estamos estudiando estas partes, mi hermano, no se detenga en si no leímos o no apuntamos a una verdad que para usted le impactó, usted quiere destacar, antes de ir al otro punto, usted traer la colación. Eso es parte de la discusión y le animamos a que usted haga eso en esta noche. Así que empecemos viendo esta realidad que presenta Jerry Bridge en nuestro libro. Esta primera parte o este primer punto que él lo coloca, incluso se coloca aquí en el título, confrontemos esos pecados que toleramos. De hecho, ya nosotros hemos estado viendo en esta clase la realidad del pecado y cómo hemos hecho las paces con algunos pecados que Jerry Bridge entonces le llama los pecados respetables. Y allí en el prefacio, en el tercer párrafo específicamente, Jerry Bridge comienza a definir este tema. Esa es la página 9, aunque no está ahí puesta, diciendo: la motivación para escribir este libro se deriva de mi profunda convicción de que nosotros, los llamados evangélicos conservadores, nos preocupamos demasiado por los vergonzosos pecados de la sociedad que nos rodea. No obstante, hemos llegado al punto de perder de vista la necesidad de confrontar nuestros propios pecados más refinados, y no te lo pone como en comillas, o sutiles.
Pero hermano, qué fácil es engañarnos a nosotros mismos. Qué fácil es convencernos nosotros mismos y hablarnos a nosotros mismos muchas veces. Oye, tranquilo, lo que estás haciendo no es pecado. Tranquilo, que esto no es muy grave. Usted sabe que esas conversaciones que se han dado en su mente, que se han dado en mi mente, esto no es muy grave, no va a pasar nada. Usted no se ha engañado porque es un engaño. Así mismo, de esa manera, no va a pasar nada, tranquilo. De hecho, normalmente cuando tú tienes a un niño, un jovencito, que va a hacer una maldad, o que va a hacer algo, o va a desobedecer a sus papás, o que va a hacer algo que no está bien, un niño que está pensando escaparse de su casa, un joven que está pensando escaparse de su casa con sus amigos, en su mente, antes de hacer el acto, como decíamos la semana pasada, recuerden que todo comienza en la mente, antes del acto, en su mente, antes de hacer el acto, están toda esa serie de consideraciones. Está el propio pecado en nosotros tratando de adormecer nuestra conciencia, y al enemigo le encanta hacer eso. Trata de adormecer nuestra conciencia, de dormirnos, para que nosotros pensemos todo ese tipo de cosas. Oye, no está malo. Tranquilo, no va a pasar nada. Toda esa serie de posibles consecuencias quedan como adormecidas en un momento dado, en nuestras propias mentes. Así que Jerry Bridge comienza en esta primera sección del prefacio hablándonos de la importancia de confrontar. Nosotros lo que vamos a hacer en este libro es ver esos pecados que en algunos momentos simplemente le hemos dado la mano, como decíamos, lo hemos tolerado, y vamos nosotros a confrontar esos pecados, a verlos como pecado. De hecho, hay un punto donde el autor, ya eso es allá entrado en el capítulo 1, yo no sé si usted lo leyó, donde él específicamente presenta esta idea y dice que pecado es pecado, pero hay distintos grados en la gravedad del pecado. Está en la página 17. Él dice, hay distintos grados en la gravedad del pecado, pero al final de cuentas, pecado es pecado y es una conducta que Dios aborrece y a la cual nosotros no debemos involucrarnos. De hecho, Pablo quiere ser drástico con esto. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que nosotros nos consideremos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Y tú sabes lo que le está diciendo allá en Romanos 6? Que te consideres muerto al pecado. Que ya tú no tienes por qué estar esclavo del pecado. Que ya tú no tienes por qué vivir bajo esa atadura si Cristo te ha hecho libre. Así que, en primer lugar, lo primero que hace aquí nuestro hermano Jerry Bridge es confrontarnos con esta idea de que es tiempo de detenernos y luchar contra esos pecados que llevamos tal vez mucho tiempo negociando con ellos. Miren, véalo de esta manera. A veces en términos de diplomacia, en términos de cuando hay un ejército que va a pelear con otro, o hay dos potencias mundiales que están en guerra o en posible guerra, muchas veces se consideran cuáles son esos enemigos con los cuales yo tengo que lidiar, con los cuales yo tal vez pueda hacer las paces, yo haga una tregua con este enemigo y yo no tener como que concentrarme en él. Usted sabe de qué estoy hablando, de este concepto de que hay una nación que está en guerra, tiene muchos frentes de guerra, muchas posibles situaciones difíciles, bélicas, y él dice, oye, yo voy a como que hacer las paces con esta nación y con esta nación para no pelear contra ellos. Para no tener que dividir mi ejército o dar mis recursos hacia ellos. Mi hermano, con el pecado nosotros no podemos hacer eso. No hay forma que con el pecado nosotros nos podamos sentar a decir, ¿sabes qué? Vamos a negociar una tregua. Mi hermano, el pecado, la Biblia, el mismo libro de Romanos, Romanos 14, de hecho, el libro de Romanos muchas veces no se ve así, pero uno de los que más toca esta idea de la lucha del creyente con el pecado. Aproveche a Miguel Núñez. Y digo aproveche porque es un recurso que Dios tiene ahora mismo enseñando a través de Romanos y está hablando de todas estas verdades. Usted vaya a YouTube, escriba Miguel Núñez, Iglesia Bautista Internacional, y aproveche todas esas enseñanzas que están calientitas. El domingo predicó Romanos 8 y son muy buenas. Él está tocando todos estos temas. Pero noten que Pablo plantea esta idea de que nosotros no podemos darle la mano al pecado, no podemos lidiar con él en el sentido de voy a hacer las paces contigo. No, mi hermano, el pecado se mata. Pablo dice en Romanos 14, hay que mortificar, ese es el término que él usa. Hay que mortificar el pecado. Esto es un enemigo que hay que salir de él, hay que eliminarlo, hay que destruirlo. Usted quiere usar como una ilustración bíblica. Este no es
el rey, como hizo Saúl, ¿se acuerdan a Saúl? Y que de hecho leímos toda esa narrativa aquí, que destruyó todo, pero negoció la vida del rey. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Era un enemigo que Dios le había dicho, no, tienes que destruir todo. Y él bajó el estándar y dijo, no, vamos a negociar, vamos a perdonar la vida del rey. Mi hermano, con el pecado no podemos hacer eso. Sentarnos a negociar con él. Sentarnos a decir, no, esto no es tan malo, esto no es tan grave. El hecho de que yo sea ingrato, el hecho de que yo sea impaciente, todos esos pecados que toleramos. El hecho de que yo esté teniendo algunos problemas con la ira. Y empezamos simplemente como a negociar con ellos. Hermano, la Biblia nos muestra que con el pecado no podemos sentarnos a negociar, debemos confrontarlos como pecados, que es lo que hemos estado viendo aquí ya, porque son rebelión contra Dios, y hacer la guerra. Estamos en guerra contra ellos. Así que eso es lo primero que nos recuerda Jerry Bridge en este libro, y es lo que nos va a estar trayendo en todos los capítulos. Bien, en segundo lugar, y esta es la sección donde él más quiere resaltarla como un fundamento. Nosotros, vamos a Romanos 7, que esto es un pasaje que yo le he mencionado muchas veces antes, pero miren cuando uno lo ve ahí. Miren la esperanza del Evangelio. Pablo en Romanos 7 comienza a hablar de esta lucha contra el pecado. En Romanos 6, él habló acerca de cómo debemos considerarnos muertos al pecado. Cómo el pecado ya no tiene que reinar en nosotros. Ya no tenemos que obedecerle. Miren allá en Romanos 6, por ejemplo, verso 11, dice, así también debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, y esto es lo que Pablo quiere recalcar una y otra vez a esta iglesia, a estos hermanos, no se enseñoreará de vosotros. Ya no tiene el dominio, ya no tiene la autoridad que tenía antes de que Cristo nos hiciera libre. Así que él está hablando de esto. Luego llega el capítulo 7, donde Pablo presenta este concepto del pecado que mora en mí. Lo que decíamos aquí, de saber que yo peco porque soy pecador. Y es lo que produce el pecado. Está en mi naturaleza. Y Pablo entonces empieza a hablar, miren lo que él dice, desde el verso 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Verso 11, otra vez se repite. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte. Tiene el verso 13. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y miren la guerra en la cual se encontraba el apóstol Pablo, hablando de la naturaleza del pecado que está en nosotros. Verso 16 de Romanos 7. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si no hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero hermano, ejercicio básico de interpretación bíblica. Vea cuántas veces Pablo aquí está repitiendo la misma idea. El pecado que mora en mí. Soy yo el pecador. Soy yo el que en mi cuerpo carnal, pecaminoso, estoy vendido. Mi naturaleza pecaminosa, mi naturaleza esa, es pecar. Eso es lo que yo sé hacer por excelencia en mi naturaleza humana. Es pecar.
Y luego sigue diciendo ahí, enfrentándose a esa lucha que él tiene, verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mi hermano, esto es una buena dosis. Romanos 7, para que tú se la dejes beber a esta generación que piensa que el pecado, noten cuántas veces él dice, el mal está en mí. El pecado que abunda o mora en mí. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que hemos estado hablando en las pasadas clases, esto que está aquí. Él está presentándose como ¿qué? Como culpable delante de Dios. ¿Sin qué? Él no está presentando ¿qué? Excusa. Él no está presentando ninguna excusa, mi hermano. ¿Y por qué digo que Romanos 7 es un buen antídoto para esta generación que quiere justificarse? Es porque una y otra vez Romanos 7 te va a llevar a decir, es como la encerrona de Santiago 1, que yo le decía, es una encerrona cuando nos dice que tú pecas por la concupiscencia que está dentro de ti. Mientras tú y yo estamos apuntando para allá, tenemos el texto bíblico y por eso es que a la gente no le gusta mucho leer esto. Este libro es peligroso. Porque está apuntándonos. Porque todo el tiempo va a mostrarnos dos cosas. Lo pecador que yo soy, pero miren nuestro punto 2. Y es lo que vamos a ver ahora. La esperanza del Evangelio. Lo que hay en Cristo. De hecho, el Evangelio nos va a estar mostrando dos cosas todo el tiempo. Lo que hay en mí y lo que hay en Cristo. Me va a mostrar lo que hay en mí y me va a desesperar. Me volvería loco. Bueno, no ven a Pablo aquí como un loco diciendo, pero es que yo no sé, esta lucha que yo tengo de que yo quiero hacer el bien, pero el mal está en mí. Y luego mostrarnos lo que hay en Cristo. Esos méritos perfectos, esa salvación perfecta que hay en Él. Miren, Martín Lutero, mi frase favorita de Martín Lutero es cuando él dijo, me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, miré a Jesús y vi imposible perderme. Él miró lo que había en Él y vio, Romanos 7, el pecado que mora en mí y yo no tengo alternativa aquí. Y luego vio lo que hay en Cristo y dijo, yo miré a Jesús y cuando miré a Jesús, vi la salvación que está en Él y la esperanza que está en Él, vi que era imposible perderme. Esa es la esperanza del Evangelio de la cual nos va a hablar Jerry Bridge ahora en esta sección del prefacio. Sí. Nosotros no estamos mostrando como culpables, sino que también estamos enseñando a ser sumisos. Porque no son dos cosas que van en conjunto. Porque muchas veces hay quienes se muestran culpables, pero con excusas. Sí, claro. Él no, soy culpable, pero de una forma sumisa. Sí, puede decir, yo soy culpable, pero... Exacto. Pero es lo que lo daña siempre. Sí, así es. Él está reconociendo su pecado delante de Dios. Y miren, y a lo que quiero llegar para ir al punto que nos presenta Jerry Bridge en el libro. Él sigue diciendo, estoy allá en Romanos 7, versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. Hay una lucha grande, hay una lucha fuerte contra el pecado. Es una lucha real, mis hermanos, que lleva al apóstol Pablo a decir lo que dijo en el verso 24. Miren cómo él se siente a la luz de eso. ¿Cómo él se siente? Miren el término del verso 24. Miserable de mí. Esta lucha es real. Yo tengo un cuerpo, una mente, en mí habita el pecado. Miserable de mí. Es como si en ese momento, cuando él solamente se está mirando a sí mismo, cuando él está solamente mirando el pecado que mora en él y lo que produce más pecado y más pecado, llega al punto de la desesperación, llega al punto de decir, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? La esperanza del Evangelio, verso 25, miren qué hermoso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios porque yo me miré a mí mismo, utilizando la palabra Martín Lutero, y me es imposible salvarme. Gracias doy a Dios, gracias a Dios por Jesucristo, porque yo me miré a mí mismo y vi que mi corazón estaba inclinado todo el tiempo hacia el mal, como Pablo lo describe, el pecado morando en mí. Gracias por Jesucristo. Gracias por el único que nos libra, que nos ayuda, que nos asiste, que está con nosotros, que produce algo en nosotros para que nosotros no caigamos vencidos como unos miserables contra el pecado, vencidos contra el pecado, sino que podamos tener victoria sobre él. Así que noten esta verdad del Evangelio. Te miras a ti mismo, lleno de pecado, y miras a Jesús,
lleno de bondad, misericordia, esa verdad del Evangelio que te lleva a mirarlo con fe y a descansar en Él para salvación y no en ti mismo, porque tú no produces nada bueno. De hecho, en esta misma carta de los Romanos, usted va un poquito más atrás y ve cómo Pablo comienza. Y Pablo, me encanta porque Pablo empieza hablando con los judíos y rápido los despoja de cualquier argumento, excusa que ellos pudieran tener. Les dice, oye, y ustedes son más culpables porque tienen la ley. Se los dice desde el capítulo 1 hasta el 3. Y luego habla de los gentiles, dice, ninguno tiene excusa. Lo que hace Pablo en Romanos 1 al 3 es dejar sin excusa, ¿sabes a quién? A toda la humanidad. A los judíos y a los gentiles que no tenían la ley, pero ¿qué dice Pablo en Romanos 1? En su corazón ya la tenían. Así que, no tenía esta idea, Pablo llega a la desesperación a decir, esta es la realidad del pecado en mi vida, pero gracias doy a Dios por Jesucristo. Esa es la esperanza del Evangelio que nos habla Jerry Bridge aquí, y quiero que la leamos en el prefacio, en la página 9, al inicio, es la primera parte. Este es un libro, mis hermanos, que nos va a recordar una y otra vez la esperanza que nos provee el Evangelio para pecadores como tú y como yo. Miren lo que dice el penúltimo párrafo. Siendo este un libro que trata acerca de los pecados respetables, también es un libro de esperanza. No debemos seguir revolcándonos sin esperanza en nuestros pecados. No debemos quedarnos ahí en Romanos 7, en la primera parte, decir, pues esta es mi lucha, así soy. Eso lo hace una familiar. O la gente se excusa. Ya, ahí me quedé. No hay esperanza. Me quedo en el verso 24, como si el verso 25 no estuviera ahí. En el verso 24, pues, miserable de mí, aquí estoy con esta lucha, pecando y pecando. No debemos seguir revolcándonos sin esperanza en nuestros pecados, porque está la verdad del verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo. Al contrario, debemos creer que a través del Evangelio, Dios ha solucionado el problema de la culpa por nuestros pecados y el dominio que tiene el pecado en nosotros. Y escuchen bien lo que dice ahora, importantísimo, porque mi hermano, esto es el fundamento. Sin esto, no vale la pena entender todo lo que hay después en este libro. Escuchen lo que dice, el Evangelio es para los pecadores, para quienes reconocen su necesidad de Él. Pero algunos cristianos creen que el Evangelio es solo para los no creyentes. Y aquí hay un problema grande. Cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, pensamos que ya no necesitamos el Evangelio. No obstante, como pretendo demostrar en este libro, el Evangelio es un regalo vital de Dios, no solo para nuestra salvación, sino también para ayudarnos a confrontar la actividad permanente del pecado en nuestra vida. Así que seguimos necesitando del Evangelio todos los días. Por eso le decía que lea más de Jerry Bridge, porque los otros libros que él publicó precisamente son sobre cómo yo vivir el Evangelio todos los días, cómo yo recordarme a mí mismo el Evangelio. De hecho, todos los días yo voy a enfrentarme a esas dos verdades. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es Jesús? Todos los días, mi hermano, yo estoy confrontando, yo estoy luchando contra esas dos verdades. Y yo debo considerarlas. Y de hecho, yo debo recordar, predicarme el Evangelio todos los días, como está diciendo Jerry Bridge, recordarlo todos los días, recordar mi identidad completa. Y miren lo que voy a decir. ¿Cómo yo puedo recordar mi identidad completa en la lucha contra el pecado? Algo como esto. Soy un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios. Esa es mi identidad completa en Cristo. Soy un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios. Miren qué importante. No solamente considerando la primera parte. Soy un pecador. Porque esa no es la realidad completa tuya como creyente. Tú eres un pecador, si estás en Cristo, que ha sido salvo, limpiado por la gracia de Jesús. Pero tampoco tú te puedes quedar en la segunda mitad de esta frase y simplemente todos los días decir o decirte a ti mismo, yo soy uno que ha sido salvado por la gracia de Dios. Bueno, pero te hace la pregunta obligatoria, ¿salvado de qué? Y ahí te vuelves a dar contra la pared recordando lo que tú eras antes y cómo Cristo te salvó. Salvado del pecado, de que yo era un pecador. Así que la identidad completa que tú debes recordar todo el tiempo es esa. Soy un pecador, pero no dejarlo ahí. Eso sería dejarlo en Romanos 7, la primera parte.
soy un pecador que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo. De hecho, ¿usted sabe quién es John Newton? John Newton fue el que escribió el famoso himno de Sublime Gracia del Señor, que cuando usted lo escucha, está describiendo esto. Yo era un infeliz, pecador, yo estaba ciego, pero ahora veo por la gracia sublime del Señor. Pero noten que cuando nosotros estudiamos un poco más la vida de John Newton, que tuvo un testimonio increíble, Dios lo sacó de vender esclavos, de trabajar en el comercio de esclavos, Dios lo salva y él se convierte en un pastor muy importante en Inglaterra, en Gran Bretaña, en el siglo XIX. Y lo más importante o impresionante que ocurre con la vida de John Newton es que al final de su vida ya él no recordaba muchas cosas en su vejez. Y fueron a visitarlo algunos hermanos, amigos, y él dijo: mira, yo recuerdo solamente dos cosas: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. ¿Sabes qué? Eso era lo único suficiente que él necesitaba recordar. Mi hermano, él se lo olvidó. Dentro de su vejez, él se le olvidaron muchas cosas. Y él estaba ya en su lecho de muerte, enfermo. Alguien lo visita a su casa. Él no se recuerda muchas cosas. Pero él le dice eso. Pero ¿sabes qué? Yo me recuerdo de estas dos cosas. Que yo soy un gran pecador. Las dos verdades que hemos estado viendo hoy. ¿Quién soy yo y quién es Jesús? Que yo soy un gran pecador, pero que en Cristo tengo un gran Salvador. Noten cómo esas dos verdades se complementan. Un gran pecador como yo, que encontró un gran Salvador como Jesús. Esa verdad, mi hermano, tú debes recordarla, no domingo tras domingo. Gloria a Dios por la iglesia, que si a ti se te olvida en la semana, tú puedas venir aquí y a través de un cántico tú puedas recordar esa verdad, de que has sido salvo por la gracia de Jesús. A través de la predicación tú puedas recordar esa verdad. A través de un hermano que ese día hable contigo, tú puedas recordar esa verdad. Gloria a Dios por eso. Pero qué bendición es que diariamente tú recuerdas eso. Que día a día, mi hermano, si tienes que escribirlo, una nota de papel y ponerlo en la nevera, en tu celular, lo primero que tú ves ahí en el carro, lo que sea, hazlo. Pero que todos los días tú recuerdes esa identidad que tienes en Cristo Jesús. Que eres un pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios en Cristo. Que todos los días te puedas recordar el Evangelio, predicarte el Evangelio a ti mismo. De hecho, qué gran verdad es esta, es la esperanza del Evangelio, que nos dice que nosotros estamos en una lucha contra el pecado, pero que si hemos pecado y nos arrepentimos, miren la verdad que nos muestra 1 de Juan capítulo 2, verso 1 al 2. La esperanza del Evangelio. ¿Quién lo puede leer? 1 de Juan capítulo 2, verso 1 al 2. Y vaya pensando, porque quiero abrir la discusión, esta idea. Amén. Formas prácticas, hermano, formas prácticas en las cuales tú te puedes recordar el Evangelio todos los días. Quiero escucharlo. Formas prácticas en las cuales ustedes se pueden, o que ya están haciendo, o que ustedes se pueden recordar a sí mismos o predicar el Evangelio todos los días. Pero vamos a leer este pasaje, 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. Juan le está recordando a los hermanos a los cuales él está escribiendo esta gran verdad. Si ustedes pecan, la esperanza del Evangelio es que si ustedes pecan, tenemos un abogado, un intercesor, como leía la traducción de nuestro hermano Luis, un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación, es el que pagó el precio, él es el que propició la ira de Dios. Tenemos un abogado. Decíamos el domingo en la predicación que nosotros tenemos en Satanás un acusador. Alguien que intencionalmente está haciendo eso, acusándonos, buscando cómo acusarnos delante de Dios. Pero en Cristo, la realidad hermosa del Evangelio, es lo que dice aquí, verso 2, tenemos un abogado. Así que esta lucha no nos debe llevar a la desesperación del verso 24 de Romanos 7, miserable de mí. Ese sería la conclusión de nosotros si no tuviéramos a Cristo. Pero todos podemos alegrarnos con Pablo en el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, por este abogado, Jesucristo el justo, que en mi lucha diaria contra el pecado me recuerda que yo soy un pecador, pero que he sido salvo por la gracia de Dios
y que ahora en Cristo Él me liberó del dominio, del poder, de la autoridad del pecado, y yo puedo vencer el pecado en Cristo. De hecho, el mismo Juan, recuerden que es el que nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y está hablando de este concepto. Hemos vencido al pecado porque nosotros participamos de la victoria de Cristo allí en la cruz. Nosotros estamos unidos a Él. Y eso es una verdad hermosa, una doctrina hermosa. Así que, bien, antes de continuar, piense por un momento qué forma práctica ya usted hace o podemos hacer para recordarnos el Evangelio todos los días, para hacer esto que nos está diciendo o recordando Jerry Bridge aquí en este prefacio, en esta parte primaria del libro, donde nos está diciendo que necesitamos recordarnos todos los días el Evangelio. Sí. Yo escuché de una persona, y luego lo recordé yo, pero fue porque ella se lo dice a ella misma. Ella es una ama de casa y ella tiene muchos hijos, y lo que hace es que cuando tiene que fregar mucho, ella se recuerda la verdad de que ella no como una persona que no tiene esperanza, sino como una persona que no como una infeliz, ¿verdad? Sin esperanza, sino como una persona que tiene esperanza en Cristo y que es una persona que ha sido cambiada, que ha sido lavada, y de esa manera recuerda el Evangelio. Noten que en esa ilustración, eso que estás compartiendo, hay conceptos de estas dos verdades. De quién posiblemente ella puede creer que es, versus si ella está en Cristo, quién es ella en Cristo. De hecho, yo hablaba, antes de comenzar la clase, hablaba con Gerardo, estábamos estudiando un tema, y una de las cosas que hablamos era cómo quedamos tan sorprendidos por esta idea del Salmo 40 que dice que Dios se inclina y oye nuestro clamor, que Dios piensa en nosotros. Yo voy a pensar en mí, dice el verso 17 del Salmo 40, del Salmo 8, que dice, pero ¿quién es el hombre para que tú, Dios, el Dios soberano, el Dios eterno, vayas a lidiar con él? Mi hermano, imagínense la esperanza que Dios le dio a Adán cuando Adán rompió su relación con Dios, cuando Adán lo dañó todo, cuando Adán permitió que en su rebelión, su pecado, se distorsionara esa relación con Dios, y Dios viene y lo busca, Dios viene y baja hasta él. Literalmente es el concepto que tú tienes que ver. Pero ¿por qué Dios hace eso? Un Dios de gracia, un Dios de amor, el Dios que se inclina hacia nosotros y nos recuerda esa esperanza que solamente tenemos en Él. Bien, ¿qué más? Forma práctica en la cual usted se puede recordar el Evangelio todos los días. ¿Cómo usted puede hacer eso? Cuando digo forma práctica, literalmente, pues mira, yo puedo orar, bueno, no la puedo decir toda, pero... Sí. Yo pongo música cristiana. Ahí está, claro. Ahí hay verdades que son verdades del Evangelio que me recuerdan, cantando usted allá, hay libertad. Por ejemplo, te está recordando esa verdad del Evangelio, que Cristo lo hizo libre. Cantando mi esperanza está en Jesús, esa parte que dice, yo lo usaba hace poco, la cruz ha hablado, soy perdonado. Es mi identidad. Ahí está mi identidad, en Cristo, lo que ocurrió en la cruz. ¿Qué más? Memorizar el texto Importante. bíblico. Bueno, pues en mi caso es memorizar el texto bíblico. Claro. Así es que yo me recuerdo el Evangelio todos los días. Tengo texto memorizado, sacarlo en mi mente, repetirlo. Así es. Digo, no tengo que decir, hablarlo verbalmente. Claro, sí. Lo digo verbalmente, pero algunas veces internamente. Sí, muy bien. Una excelente manera de recordar el Evangelio con la misma palabra. Así es, escuchando música. ¿Qué más? Hay uno eslogan que yo tengo y uno que tengo es dar gracias por todo. Incluye la realidad. Sí, entonces esto como que me estabiliza. Tú sabes, me da el balance que el peso de mi vida, el peso del pecado que yo tuve está sobre sí, entonces en buenas y en las malas, entonces puedo dar gracias por todo. Así es. Sí, excelente. Piensa por un momento cada vez que usted ora en nombre de Cristo, amén. Cada vez que usted ora simplemente de lo que sea, Señor, gracias por esta comida. Yo no voy a hablar de mi mamá en este momento. Pero cuando diga gracias, Señor, por esta comida, en el nombre de su nombre. Gracias, Señor, por lo que sea, hermano, por lo que sea.
Cada vez que usted ora en el nombre de Jesús, amén, eso no es la fórmula secreta que alguien inventó. ¿Sabe quién la inventó? Cristo. Él fue el mismo que dijo, oren en mi nombre, Padre, para que el Padre cumpla y los escuche. ¿Pero por qué? Porque Él es intercesor, lo que leía ahora mismo en 1 Juan 2. Cada vez que usted ora y ora en el nombre de Jesús, usted está recordando el Evangelio. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted está diciendo, Dios está aquí, un Dios perfecto, un Dios santo, yo estoy acá, yo soy pecador, y la única forma que yo tengo acceso es a través de Jesús. Es que está bien claro, está escrito, nadie va al Padre sino por Ya está, ahí está. Para todo. Ahí está. Para todo. Y cada vez Para que yo... dar gracias, para Sí. adorar, absolutamente todo. Así es, y cada vez que yo oro en el nombre de Jesús, amén, ahí está implícito el Evangelio, ahí está. Porque yo estoy reconociendo que yo no puedo acercarme a Dios si no es por Cristo. El problema es que eso lo hemos tenido como una fórmula secreta, y a veces lo decimos por decirlo, o lo decimos por concluir las oraciones así, sin entender, sin pensar en la implicación de eso. Hay dos cosas que yo hago. Una, yo todo lo escribo mucho. Sí. Y el devocional que hago por la mañana, la oración, yo la escribo. Yo tengo un devocional donde yo escribo toda la oración que yo tengo aquí. Y la otra, que parece que estoy un poquito loca caminando por la casa, pero siempre estoy en conversación. Amén. ¿Por qué? Porque por las presiones, por Claro. todas las cosas que vienen, por todas las fallas que puedan tener, pues en todo momento hablar Así es. es la mejor forma de yo mantenerme local. Si no, sé que voy a caer en cualquier momento. Todos los días recordando quién soy yo y quién es Cristo. Todos los días recuerde eso. De hecho, piensa por un momento, lo voy a dar otra vez en práctica. Forma de usted poder recordar el Evangelio todos los días. ¿Cuántas veces al día usted peca? ¿Y cuántas veces al día yo peco? Miren, ahí yo recuerdo mi identidad en ese momento. La primera parte de mi identidad, porque no es mi identidad completa, simplemente que soy un pecador. Ahí yo recuerdo esa primera parte. Las malas noticias. El Evangelio empieza con esas malas noticias. Soy un pecador y todos los días yo me recuerdo a mí mismo eso. Todos los días. Bueno, usted está en la lucha de Romanos 7. El mejor día, el día que mejor usted se levantó, el día que usted dijo, este es mi día espiritual, donde yo estoy casi volando. Donde yo camino y se escuchan ángeles cantando. O sea, ese concepto que tenemos de que hay días donde sí vamos a estar tan bien, donde, mi hermano, aún en nuestro mejor día, viéndolo desde esa perspectiva, ¿sabes qué? Vamos a pecar por nuestra realidad. Vamos a pecar por acción, vamos a pecar por omisión, vamos a pecar por pensamiento. Pero vamos a pecar de alguna manera, porque es nuestra naturaleza. Así que, usted pecando, aún en su mejor día, de hecho Jerry Bridge tiene una frase sobre eso, yo la dije aquí la semana pasada, dice que aún en nuestros mejores días siempre tienes que recordar la gracia de Dios. Pero aún usted, todos los días sabiendo que usted peca, aún en ese momento usted está recordando quién es usted, pero automáticamente, mi hermano, vaya a Cristo, y ahí usted está recordando el Evangelio. ¿Quién es usted en Cristo? Cuando usted va y peca y va al Señor y va y hace lo que dice 1 Juan 2, que si pecamos tenemos abogado para con el Padre. Y usted va en arrepentimiento a Dios a través de Cristo. Así que es una manera en la cual usted recuerda el Evangelio todos los días. Mi hermano, hágalo en la mañana, hágalo en la noche. Hágalo de cualquier forma. Pero usted recuerde, termine en la noche diciendo, gracias Señor, porque yo soy un gran pecador, pero tú eres un gran Salvador. Gracias porque hoy incluso, cuando en mi naturaleza pecaminosa yo caí de varias maneras, gracias porque encuentro el perdón en ti. Mi hermano, esa es la esperanza del Evangelio que dice Jerry Bridge. Y antes de entrar al capítulo 1, a esa primera sección que nos va a tocar el tema de santos comunes y corrientes, yo quiero igual escucharlos a ustedes sobre este tema que él presenta, diciéndonos que el Evangelio, que algunos cristianos creen que el Evangelio es solo para los no creyentes, y que cuando depositamos nuestra confianza en Cristo muchas veces pensamos que ya no necesitamos el Evangelio. ¿Usted cree de esa frase, de esa idea que está trayendo Jerry Bridge aquí? Creemos que lo tenemos ya todo, que como ya Cristo nos perdonó, pues ya no necesitamos nada más y ahí nos quedamos. Pero es que todos los días, lo que estábamos hablando, tenemos que recordarnos el Evangelio. Porque entonces estamos dependiendo, podemos caer en depender de nuestras propias fuerzas. Sí.
Y entonces ya el Señor, dejarlo a un lado allí, estás allí, pero entonces yo sigo caminando por acá. Podría ser una forma también. Como ya sé que soy cristiano, pues. Digo, aunque hay que también tener cuidado, porque puedo creer que soy cristiana y no soy cristiana nada, ¿verdad? Eso también puede ser. Así es. ¿Qué más? Esta línea a mí me impacta mucho cuando dice, pensamos que ya no necesitamos el Evangelio. De hecho, el que piense que no necesita el Evangelio porque no lo ha entendido en primer lugar. Porque ese no es el pobre en espíritu, el que tiene la actitud. El pobre en espíritu es el que está en bancarrota, el que dice, yo no tengo nada, yo necesito a Jesús todo el tiempo. No es que él pagó ahí una cuota, que él pagó una parte para que entonces yo el resto de mi vida esté... No, es que yo necesito la gracia de Dios todos los días de mi vida. Es como un matrimonio. Todos los días se conocen. Claro. Todos los días son tuyos. Así es. Va a pasar 5, 10, 15, 20, 30 años. Y Una buena ilustración, no, que me casé con ella, ya mi esposa ya se acabó. Sí, así es. todos los días se algo nuevo. Tim Keller decía que el Evangelio no es el ABC del cristiano, es el A a la Z. No es como que el ABC, oye David, este es el Evangelio, que Cristo murió por ti, por tus pecados, y es ahora tu Señor, y ya. Y esto tú te lo memorizaste, repite una oración conmigo, el ABC del cristiano, y ya. Y el resto de tu vida, pues ya no conectamos el matrimonio con el Evangelio, no conectamos el trabajo con el Evangelio. Simplemente como que esa primera parte le dice, no es el ABC, el Evangelio es el A a la Z del cristiano. Todo el tiempo, en toda su vida, le está recordando esa identidad que tiene ahora en Cristo Jesús, que es el Evangelio. Esa gran verdad, sí. El diario vivir, así es. ¿Qué es lo que nos va a decir en el capítulo 1, estos últimos 10 minutos que nos quedan? Es lo que nos va a decir Jerry Bridge aquí, en esta sección. Como todos leyeron el capítulo 1, amén, qué bueno. Quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué les pareció? ¿De qué se animaron? ¿Qué verdad les llamó la atención del capítulo 1? Santos, comunes y corrientes. ¿Por qué? ¿Por qué Jerry Bridge, para hablar sobre el tema de la lucha nuestra contra el pecado, por qué empieza el capítulo 1 hablando de esto? ¿Qué usted cree? ¿Quién se anima? Santos, comunes y corrientes. No me lleva por el título, admitiendo que hoy fue que me saqué el plastiquito. Sí. Que todavía huele nuevo porque... Exacto. Oye, como cuando empezaste la clase, son esos pecados que son bien sutiles, que pensamos que eso es sutil, no pasa nada, pero caemos en esa trampa. Entonces, al otro día lo repetimos, pero con más gravedad y seguimos excusándonos, ¿no? Un ejemplo, la ira. Cuando sales a la calle, yo salgo a la calle guiando y yo quiero ir lo más calmado posible. De repente sale uno de no sé de dónde. Y es un reto, salir a la calle. Hay que llenarse de paciencia. Claro. Y entonces, si le das vela, cabida a esa pequeña ira que ya mañana o el mismo día sigue aumentando, por eso como una bola de nieve cuando vas a cuesta abajo. Sí. Y es bien peligrosa, cuando te vienes a dar cuenta ya estás hundido. Sí. Si no identificas y escuchas esa vocecita que te dice aguántate o ora, y eso es lo que dijo la hermana. Yo soy uno que pongo la emisora evangélica, canciones cristianas y miren, cosas que nos ayuden, claro, porque nos ayuda a recordar nuestra identidad, que nos ayuda a recordar el Evangelio. A mí me encantó la parte de que cuando él dice, aquí, desde la página 12, él dice que santo no se refiere al carácter, sino a la posición, en el término agios, que él está hablando aquí. Sí. Y me gusta porque yo siento que él está atacando la identidad del cliente para que estemos seguros en lo que realmente somos. Sí. Y que al final somos santos por la sangre de Cristo. Y nada más. Pero sí me gusta eso de que no se refiere tanto al carácter, sino a una posición. Impresionante. Que nos recuerde, y vamos a verlo ahora en 1 Corintios, quiénes somos nosotros en Cristo, antes de ir a luchar contra estos pecados respetables
recordar quiénes somos en Cristo, la seguridad que tenemos en Él. ¿Qué más? ¿Qué les pareció el capítulo 1? Hablando de lo que tú dices, Santo, aquí habla, ¿verdad? Está una referencia de que Santo antes se le daba a cualquier persona que tenía un carácter, como que tenía una vida, como dice, excepcional, Sí. moral, ¿verdad? Y él habla de que Santo, porque habla de que Pablo escribió todas sus cartas y siempre decía a los santos, era que los santos eran separados por Cristo. Que los corintios eran santos. Sí. Eso lo dice. Que lo dice así en capítulo 1. Sí. Es que pero noten algo, eso lo tendencia a nosotros. Pero ¿cómo que ellos eran santos? Porque lo estamos viendo de la perspectiva terrenal, humana, y no por lo que Cristo hizo en ellos, su identidad y su posición. Esa idea. De hecho, sí. Eso era como para recordarle a ellos que ellos eran separados por Cristo, que Cristo los había. Así es. De hecho, cuando usted ve en el capítulo que él presenta este concepto de santo, que es lo que ellos están trayendo, y normalmente, especialmente por la Iglesia Católica Romana, ha atribuido esa idea de un santo a alguien que hizo unas buenas obras. Noten que se centra en las buenas obras. De hecho, para confirmar un santo en la Iglesia Católica Romana, eso tampoco es fácil. Eso es un proceso, pero bien complicado, porque ellos quieren probar a través de toda la vida de esa persona que fue una vida santa, que hizo hasta milagros. Ellos quieren, según su teología, probar todo eso. Pero noten que incluso nosotros en el diario vivir, y él lo pone ahí, cuando tú ves a la abuelita, esa es una santa. Y tenemos la imagen de la abuelita que ora, que bendice a los nietos. Mi santa madre. ¿Sabe? El término, noten que aún lo utilizamos, miren, lo utilizamos sin hacer referencia al cristianismo. Hay gente que no es cristiana, que no quiere saber nada de la iglesia, pero no te metas con su mamá porque dice, esa es mi santa madre. ¿Entienden el término? Ellos usan la idea, porque lo santo es como que algo, según lo ve el mundo. Es como que, noten que de hecho siempre que lo ve el mundo atribuye algo santo, tiene que ver con algo que ellos hicieron. Sí, y de hecho cuando la persona... Por su comportamiento. De hecho cuando se muere la persona, siempre... Eran santos, sí. Eran santos y siempre van todos Claro, para el sí, cielo. sí. Sí. Así es. Hay un dicho que dice que también esa ancianita tiene el cielo vamos. Ay, sí. Es que al final, todo ese tipo de pensamiento viene a la luz de ese entendimiento que tenemos nosotros de creer que nos podemos ganar el cielo, de creer que nos podemos ganar nuestra salvación y de que eso es un título que ganamos nosotros. Y miren, esa es la soberbia del hombre a su máxima expresión. Presentando esta idea de que yo soy santo por la obra, no tengo un concepto de obra. Igual por ahí dice, no, es que eso es un santo. Igual se está refiriendo a cómo lo que él ha hecho. Bueno, otros han dicho, yo no sé de ustedes, pero en mi casa lo decía mucho, el santo niño de Atocha. ¿Usted escucha eso? Yo soy el único. Eso es viejo, eso. El santo niño de Atocha. ¿Y usted sabe qué es eso? Es una referencia católica romana. De hecho, después le explico la historia. Eso es una figura incluso dentro de los santos de católicos. Y presentan como que este es el santo niño de Atocha. Este es el niño, la persona que por sus buenas obras ha hecho tantas cosas. Y él habla de eso, de que él pone el Papa Juan Pablo II como que santo. Sí, por sus obras. Todo está viéndolo desde esa perspectiva. Así que él hace el ejercicio, el autor, Jerry Bridge, allí en la página 12, de presentarnos todos estos pasajes de Romanos 1:7, 2 Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Colosenses 1:2, donde Pablo, cada vez que se refiere a la iglesia, sin importar la situación que haya en la iglesia, mi hermano, porque escuche bien, ninguna de las iglesias que Pablo le escribió estaba en el cielo. Todos entendemos eso, ¿verdad? O sea, Pablo no le escribió a una iglesia que estaba allá en estado de glorificación allá con el Señor. No, Pablo le escribió a creyentes de carne y hueso, como tú y como yo, que estaban luchando contra el pecado. E incluso la iglesia con la cual Pablo es más friendly, ¿usted sabe cuál es? Piense, la iglesia con la cual Pablo es más amorosa en las cartas. Piense cuál es. No, Filipenses. Es Filipenses. Y aún en esa carta, miren, Pablo ahí habla de todo lo que él ama y todo ese tipo de cosas. Pero Pablo le dice a Cinti que odia que se pongan para su número. Se lo dice. No, ustedes están peleando ahí, hay una división, hay una pelea en la iglesia y tienen que arreglarlo. Pero ellos son santos. Ya fueron descritos como los santos. La iglesia de Corinto, que es el ejercicio que él quiere hacer en capítulo 1. Usted ve el capítulo 1 y tú dices, pero esta iglesia de Corinto, que tenían problemas por ser una iglesia
que se acusaban unos a otros, que estaban divididos, que algunos decían yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, que se llevaban al tribunal unos a otros, que cometían abusos en la cena del Señor. ¿Tú sabes qué hacían los ricos? No esperaban a los pobres para comer. Es más, había gente que iba a la cena del Señor, incluso, y Pablo los condena a esa gente específica, incluso hay unos que no eran cristianos. Pero había toda clase de inmoralidad. Había situaciones. Había pecado, y lo que quiere resaltar Pablo en esa carta a los Corintios, no solamente como presentar esta idea de pecados específicos con los cuales la iglesia estaba luchando, es la idea de que la iglesia somos nosotros, y estamos en un estado donde todavía luchamos contra el pecado. Pero el que está en Cristo tiene una posición asegurada por Él, que no depende de las obras que hice yo, sino que dependen de la obra que hizo Él. De hecho, cuando nosotros leemos ese pasaje de 1 Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Noten que él, y el autor lo explica en el capítulo 1, él utiliza, es como un doble énfasis, es como reiterando de que ustedes son los santos que están siendo santificados. Pero al final la idea, y con esto yo creo que resumo muy bien el capítulo 1, podemos resumir muy bien el capítulo 1, la idea que presenta Jerry Bridges sobre 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2, es que nosotros somos los que fuimos separados por Dios, que eso implica el concepto de ser santos, y que estamos todavía siendo separados por Dios, y que estamos siendo santificados. Somos santos porque tenemos ese título o esa posición, pero mi hermano, esto no es una posición que se te dio, toma Rose, este es el diploma de santidad y ya era una santa. No, es una posición que ahora te lleva a día, hasta que estés en gloria, crecer en santificación. Es que quiero contar algo. En una ocasión yo estaba solicitando un trabajo en una compañía y era requisito hacerse la prueba del polígrafo. Y empezó con unas preguntas bastante sencillas. Y yo, pues, por ejemplo, ¿tú te robaste un lápiz? Y pues no. Y preguntas así, ¿verdad? Y no, y da las primeras 3 preguntas. El examinador me dice, pues entonces tú eres un santo. Y digo, si supiera. Si me conociera. Así es. Pero noten que esa es la tendencia, ese es el concepto de la gente. Ese es el concepto de la persona. Así es. Noten lo que dice la página 15, arriba. Primer párrafo de la página 15. Dice, no nos volvemos santos por lo que hacemos. Somos hechos santos por la acción inmediata y sobrenatural del Espíritu Santo que hace su obra de transformación muy dentro de nuestro ser interior a tal grado que llegamos a ser una nueva creación. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Era la promesa del Antiguo Testamento. Cuando vendría el nuevo pacto, Ezequiel capítulo 36, que Dios nos daría un nuevo corazón y pondría un espíritu dentro de nosotros. Hermano, esa es la promesa del Evangelio, el nuevo pacto, que es increíble cómo el Espíritu Santo está obrando en nosotros, cómo nos está formando, cómo nos está santificando. Y al final, él llega a decir ahí en esa misma página 15, muchas veces, si nosotros somos honestos con nosotros mismos, sabemos que casi cada hora que estamos despiertos, pecamos. Y él dice, oye, de palabra, de hecho, de pensamiento, aún nuestras mejores obras están manchadas por motivaciones impuras y por una conducta imperfecta. ¿Quién de nosotros podría decir, he amado a mi prójimo como a mí mismo? ¿Quién de nosotros podría decir, yo he cumplido todos los mandamientos? Yo he cumplido toda la ley. La iglesia de Corinto, llena de problemas, es prueba indubitable de que los que somos santos podemos pecar mucho en actitudes y hechos. Pero noten algo, él luego termina diciendo, y cita a Gálatas capítulo 5, verso 17, hay una guerra constante, pero esa guerra no nos excusa, esa guerra no nos justifica. Esa realidad no es simplemente algo que nos debe llevar a decir, así soy, como decíamos al inicio, soy pecador. Es la lucha que tengo aquí en la tierra mientras estoy aquí. No, eso me debe llevar a reconocer que hay un cambio que el Espíritu Santo está haciendo en mí. Y como dice al final de la página 15,
Hay un cambio que toma lugar en el corazón de cada nuevo creyente y el resultado de ese cambio no es instantáneo ni completo, más bien es progresivo y se da a través del tiempo. ¿Cómo podemos resumir 1 Corintios capítulo 1, ese concepto de que somos santos pero todavía estamos luchando con el pecado, pero el Espíritu Santo a la vez está haciendo una obra en nosotros? Miren cómo ahí dice en el segundo párrafo de la página 16. Pablo comenzó su primera carta a la iglesia de Corinto refiriéndose a ellos como los santificados, apartados por Dios en Cristo Jesús y llamados a ser santos. Después utilizó el resto de la carta para exhortarlos con vehemencia a que se comportaran como tales. En un sentido, podríamos resumir la carta de Pablo con la siguiente declaración: ustedes son santos, por favor, actúen como tales. Esa es la posición que Cristo les ha dado. Ahora deben vivir a la luz de eso. Éxodo, cuando Dios salva al pueblo de Israel, Dios los salva y no los salvó porque ellos cumplieron cierta ley. Nunca ese fue el propósito. Dios los salvó por pura gracia y luego les dio los mandamientos para decir: ya que yo los salvé, vivan como pueblo mío, vivan como el pueblo del que los salvó, vivan siendo santos. Y esa es la misma idea. Continúa el autor diciendo, es decir, que tu comportamiento refleje lo que realmente eres. Aunque la palabra santo describe básicamente nuestra nueva posición como gente separada para Dios, conlleva la responsabilidad, y esa es tuya y esa es mía, de vivir como tal, como un santo, en nuestra vida diaria. Página 17, miren cómo termina el capítulo 1. Segundo párrafo. Uno de nuestros problemas es que no estamos conscientes de que somos santos y mucho menos de nuestra responsabilidad. Y aquí es donde todos chocamos. Se nos olvida nuestra posición en Cristo, que soy santo y que entonces ahora debo vivir como un santo. Y en segundo lugar, se me olvida mi responsabilidad, que es mortificar el pecado, luchar contra el pecado todos los días. Se nos olvida nuestra identidad, nuestra responsabilidad. Esa posición que exige que ahora yo viva como un santo. Tampoco pensamos que ciertas acciones como el chisme y la impaciencia sean pecado. Más bien creemos que el pecado grave es el que la gente comete fuera de la comunidad de creyentes. Así podemos identificar con facilidad el pecado de inmoralidad o de falta de ética en la sociedad en general. Pero no consideramos que son pecados los contenidos en la lista que he llamado los pecados aceptables de los santos. Es un hecho que, tal como hace la sociedad en general, vivimos negando nuestra propia iniquidad. Así que sigamos adelante en nuestro estudio y hablemos del pecado y la forma en que negamos que existe en nuestra vida. Eso es lo que va a hacer el autor en los próximos libros. Por eso este fue el fundamento. Recordar nuestra identidad, recordar que fuimos separados, que hay una obra del Espíritu Santo que está activamente en nosotros y que por lo tanto somos responsables ahora. El autor le va a llamar a esto una responsabilidad dependiente. Somos responsables de crecer en santificación, pero dependemos de la obra del Espíritu Santo. Él la está haciendo en nosotros. Así que vamos a buscar agradar a Dios y vivir para Dios, no porque esa es la forma en que estamos pagando por nuestra salvación. No porque esa es la forma en que nos estamos ganando nuestra salvación. No, mi hermano, es por lo que Él ya hizo. Es porque vivimos tan impresionados por lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos, que ahora queremos vivir toda nuestra vida de entrega a Él, a la luz de lo que Él nos ha dicho que somos ahora. Viviendo como santos porque somos santos. Viviendo como santos, como separados, porque es la nueva identidad que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Así que, mi hermano, todos los días recordando esto, quién soy yo y quién es Jesús. Todos los días recordando que yo soy un pecador que ha sido redimido por la gracia de Cristo y que tenemos que luchar contra el pecado, incluso contra estos pecados que le hemos dado la mano y que nos hemos sentado a lidiar con ellos. Como decíamos al inicio, mi hermano, con el pecado no se hace eso. La Biblia es muy clara, el pecado nos reina en nosotros, debemos mortificar el pecado, debemos matarlo, destruirlo, y eso, erradicarlo, y eso solo lo hacemos con la gracia de Dios que está en Cristo Jesús para nosotros. Así que vamos a orar para cerrar esta parte. Padre, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Te pedimos que se apliquen estas verdades a nuestros corazones, que podamos reconocer, estar impresionados todos los días con esa obra de santificación que tú estás haciendo en nosotros.
Señor, porque es un progreso, porque día a día tú nos estás santificando, día a día tú estás permitiendo tantas cosas en nuestra vida, e incluso, Señor, a través de nuestras acciones, tú, Señor, nos corriges muchas veces y nos estás santificando. Yo te pido que nos ayudes siempre a recordar nuestra identidad en Cristo Jesús como los apartados, los santos. Y que esa identidad nos lleve a ser responsables todos los días, Señor, de luchar contra el pecado, de no hacer las paces contra el pecado o con el pecado, sino de luchar todos los días con la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque hoy podemos recordar que somos pecadores que sin Cristo estuvieran totalmente perdidos. Gracias porque hoy podemos recordar quiénes somos nosotros, pero por encima de todo podemos recordar quién eres tú, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermano, le invito a que nos acompañen el próximo miércoles con el capítulo 2 para continuar con nuestra clase.